El tema es astrología, la llave de oro del templo de sabiduría. Así literalmente, pues es algo muy difícil de entender cómo un templo pueda tener una llave de oro, siendo que los templos tienen llaves de otros materiales, ¿verdad? Y habrá templos de sabiduría y templos de todo tipo, ¿no? Pero al referirse a la astrología, pues ahí vamos a encontrar algunas situaciones muy importantes, muy interesantes, ¿no? Tal vez en ese templo de sabiduría, con unas variantes de sabiduría, pues habrá llaves de distinto material, posiblemente aparte de la de oro, la llave de plata, puede haber llaves de cobre, llaves de hierro, llaves hasta de plomo, ¿sí? Pero será simbólico el decir esto, ¿verdad? No lo tomen al pie de la letra. Entonces, nuestro tema es esto, ¿no? Encontrar cómo la astrología, dentro de esas ciencias sagradas, que básicamente, fundamentalmente son tres, pero de las cuales derivan, para entenderlas bien, para interpretarlas mejor, pues con muchas ramas, ramificaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y una de las ramificaciones es precisamente lo que es la simbología, ¿sí? Aunque la simbología correspondería a la alquimia, sin embargo, las ciencias sagradas en general se interconectan, ¿verdad? No están sueltas así como, digamos, nuestros sistemas, ¿verdad? Nuestros aparatos del cuerpo humano, a pesar de que están separados los sistemas, sin embargo, están entrelazados unos a otros, ¿sí? No podemos dejar de respirar porque dejaría de funcionar el, el aparato circulatorio, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre decir eso. Entonces, todas las ciencias sagradas, con todas sus variantes, con todas sus ramificaciones, están entrelazadas. Y a la cabeza de todas, aunque ustedes no lo comprendan todavía muy bien, estaríamos hablando del tarot, ¿verdad? Como que resume muchas situaciones esotéricas, iniciáticas o de las ciencias secretas o ciencias sagradas. Ok, pues entonces siendo así, pues vamos a dar comienzo con nuestro tema. Vamos a compartir. Compartimos la diapositiva, las diapositivas que se han generado, ¿sí? Aquí tenemos entonces el tema, que es astrología, llave de oro del templo de sabiduría, ¿sí? Y empezamos diciendo que estas ciencias ocultas se les llamaba así porque ocultaban un saber. No es como la interpretación que pudiéramos darle literal, ¿verdad? Que es algo misterioso, que es algo ah, esotérico, que es algo incomprensible, ¿verdad? Sino más bien es que guardan, conservan toda una tradición de conocimientos, de conceptos, de verdades, ¿sí? Esas son las ciencias ocultas o las ciencias que ocultan un saber, ¿sí? Y para muchas personas, pues al ser conocimientos que por primera vez los escuchan, que por primera vez los oyen mencionar, ¿verdad? Suena algo misterioso, algo hasta muy esotérico o impenetrable, ¿verdad? Y por eso se le llama ciencias ocultas, ¿verdad? Que ocultan un saber. En un momento dado, las ciencias ocultas, estas ciencias en general, el ocultismo, se transforman en ciencias sagradas, o sea, del término sacro, que significa secreto, lo sagrado, ¿sí? Porque estos conocimientos van más allá de del común de la gente, ¿verdad?
Normalmente estamos acostumbrados a que el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestras escuelas públicas, en las escuelas del gobierno, ¿sí? Pues nos dan ciertos conocimientos, nos dan cierto saber, ¿no? Pero no es el mismo, no es del tema del que estamos hablando, ¿sí? Porque estas ciencias ocultas o ciencias sagradas nos dan tópicos filosóficos, tópicos trascendentales, recordando que la filosofía, no la filosofía de la universidad, sino la filosofía en sí, es la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y de eso se trata, que estas ciencias ocultas, ¿verdad?, preservan un saber, ¿verdad?, tradicional, ancestral, muy antiguo, pero que se va adaptando conforme va pasando el tiempo, las épocas. Ya hemos dicho en algunas ocasiones que de acuerdo a la astrología precesional, esa astrología que también se conoce como astrología religiosa, trata de las grandes grupos o de la gente en general del globo terráqueo, ¿sí? Son eras astronómicas. La semana pasada platicamos un poco de esto, de esas eras que de acuerdo al movimiento del Sol, ¿verdad?, a través de la eclíptica, va pasando de una zona a otra. Esas zonas le llamamos constelaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y en esa época, en esa era, en la transición de la era de Piscis a la era de la era de Aries a la era de Piscis, pues la sabiduría, el ocultismo, las ciencias ocultas o ciencias sagradas se van preservando independientemente del tipo de era que tengamos, de que sea, ¿no? Una era positiva, una era negativa, una era de credulidad, una era de luz, una era de sapiencia. Independientemente del tipo de era que sea, siempre se va dejando algo, se va preservando algo. Y en ese caso, en esa transición de la era de Aries a la era de Piscis, se conservó esa tradición sabia, esas ciencias ocultas, ¿sí? A través de esos llamados reyes magos, ¿verdad?, que iban cargados de oro, incienso y mirra, ¿verdad?, y que representaban simbólicamente los tres continentes, Europa, Asia y África, ya que iban a confluir los tres, esas, esas corrientes de sabiduría iban a confluir en el Medio Oriente, ¿verdad?, ahí en un punto donde eh, se juntan, donde se unen los tres continentes de Europa, Asia y África, ¿verdad? Ahí es donde coinciden o confluyen estos llamados Reyes Magos, ¿sí?, en esa transición. Y sus nombres tradicionales son Melchor, Gaspar y Baltasar. Repito, cada uno de ellos representaría un continente, aunque no necesariamente viniera de ahí, sino más bien es el conocimiento, ¿sí?, oriental o occidental, el que se va a transmitir, se va a preservar, ¿verdad? Y estos magos simbolizaban esas grandes ciencias superiores, la alquimia, la astrología y la magia. Ahí tal vez tradicionalmente hemos aceptado que Melchor, Gaspar y Baltasar correspondería a la alquimia, a la astrología y a la magia respectivamente, pero eso no se sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que, como les dije, las tres ciencias, aunque parezcan separadas, sin embargo, están unidas, ¿verdad? No importa de qué continente, no importa de qué cultura, no importa si sea de Occidente o de Oriente, de Europa o de África o de Asia, simplemente coincide esa tradición, ¿verdad? La conservan en ese lugar, ¿verdad? ¿Sí? De esa confluencia de esos tres continentes, ¿sí?
Y se dice que la de los druidas instruidos por Ram correspondería a la alquimia, ¿sí? La de los cabalistas, perdón, la de los druidas instruidos por Ram coincidiría o tendría que ver con la magia. La de los cabalistas hebreos instruidos por Moisés correspondería a la alquimia, y la de los antiguos griegos y latinos instruidos por Pitágoras, Platón y Sócrates correspondería a la astrología, ¿sí? Es lo que nos dicta el esoterismo, precisamente las ciencias ocultas. Y esta es la representación simbólica de esos reyes magos, lo que traían, los regalos, el oro, incienso y la mirra, que correspondía simbólicamente a la alquimia, la astrología y la magia. Y hay una relación entre esos regalos y los símbolos con los metales, que sería el oro, el plomo y la plata respectivamente, o los planetas que influirían directamente sobre su trabajo específico. El sol para la alquimia, ya que se buscaba transmutar el plomo en oro. En la astrología, el Saturno, porque lo que se pretende es partir de Saturno y llegar al sol. Y en la magia, la luna, ese trabajo de la luna, esa influencia telúrico-magnética de la luna para llegar a influencias más allá de la luna, la influencia solar y la influencia del empirio. Y el templo de sabiduría, pues, el templo de sabiduría, ¿cuál sería? ¿Sí? Empezamos con esa frase del doctor de la Ferrier, ese eminente sabio francés y alto iniciado para nuestros tiempos, que dice: vamos a tratar de levantar el velo sagrado, puesto que ha llegado el momento de preparar las vías hacia la nueva era. ¿Sí? Eso lo dijo en 1948, cuando astronómicamente recién comenzaba esta era que estamos viviendo, la era del Acuarios, ¿verdad? Entonces, como un gran maestro que es y que dictó sus 7 grandes mensajes, el primer gran mensaje lo inicia, ¿sí?, mencionando precisamente sobre esta rama del saber, que es la astrología. Y aquí lo vemos en un diagrama, ¿verdad?, cómo relaciona, ¿sí?, la alquimia a través de esa par de serpientes entreroscadas con el cuerpo humano, ¿sí? Y aquí ya vemos una sección, una parte de planetas, ¿verdad? Lo cual indica lo que les dije al principio, ¿verdad? Que la alquimia, la astrología y la magia están entrelazadas. Este sería el templo de la sabiduría, ¿sí? Donde están aquí plasmadas en esta gráfica, en esta diapositiva, las 3 ciencias, 2 columnas, la columna de oro y la columna de plata, ¿sí? Descorreremos el velo de la ignorancia ingresando al templo de Salomón. Ahí está el templo, el que preserva esta tradición antigua, milenaria, sagrada, pero en cada etapa que estamos viviendo en la humanidad, en cada era, se irán agregando un conjunto de conocimientos para irla actualizando, porque a pesar de que las bases son inmutables, sin embargo, un conjunto de conocimientos es agregado en cada época. No crean que siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, las bases son esenciales, son los fundamentos, pero la forma, ¿verdad?, la explicación, la metodología para entender estas ciencias es la que se va modificando, se va actualizando. Ahí está el templo de sabiduría o templo de Salomón. Acuérdense que Salomón era el hijo de David, David aquel que con su onda derrotó a un gigante, ¿verdad?, a Goliat. Ese gigante pertenecía a los filisteos y que trataban de apoderarse
de esa ciudad donde vivían, ¿verdad? Esa ciudad tenía un determinado nombre, ¿sí? Pero con el tiempo, este David, que posteriormente por esas hazañas y esas cualidades humanas que portaba, ¿sí? Lo distinguieron como rey, ¿verdad? Y ahí fue cuando cambia el nombre aquel de esa ciudad, la cambia por el de Jerusalén, ¿verdad? Él tuvo dos hijos y uno de ellos era precisamente Salomón, que construye ese templo de Jerusalén, que posteriormente es llamado el templo de, el templo de Salomón, ¿sí? De templo de Jerusalén a templo de Salomón, ¿verdad? Pero se representa por dos columnas, el sol y la luna, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Pues tendrá más columnas, porque un templo con dos columnas no se puede sostener, ¿verdad? Literalmente no, ¿verdad? Pero sí simbólicamente sí tiene dos sustentos, el sol y la luna. Querrá decir entonces que antes de esos par de luminarios, el diurno, el sol, y el nocturno, la luna, tenga otros planetas más, ¿verdad? Que sean importantes como para irse preparando y poder ingresar a ese templo, ¿verdad? Ese será otro tema, ¿verdad? En el cual habrá que trabajar los planetas previos para poder estar entre columnas y poder ingresar a ese templo. Hoy diremos que habrá dos llaves, una llave de oro y una llave de plata, ¿sí? Pero para poder llegar allá tiene que haber algo previo, lo cual será tema para otra ocasión. Haciendo una relación de esos conocimientos tradicionales, por ejemplo, en Egipto, en el cual vemos aquí la esfinge, el hierofante, o sea, el sacerdote, el maestro, se colocaba al candidato a la iniciación, a ser iniciado en esos saberes ancestrales, se colocaba frente a la esfinge, según dicen algunos, entre las patas del león, ¿verdad? Porque esa esfinge tiene un cuerpo de toro, ¿verdad? Un cuerpo de toro, porque es la parte más grande de esa esfinge, porque era en la era de Tauro que se construyó esta esfinge, ¿verdad? Ahí se edificó. Tiene garras de león, tiene alas de águila, las alas de águila representan al escorpión y un rostro de hombre, ¿verdad? Entonces se dice que entre las patas del león había una puertita, ¿verdad? No sé si real o simbólica, pero de que se colocaba al candidato ahí frente a la esfinge, ¿verdad? Para decirle, preguntarle a la piedra, ¿verdad? ¿Qué me vas a decir? La piedra como no habla, ¿verdad? El candidato tenía que interpretar a la esfinge. Ya después venía el hierofante o el maestro, le preguntaba qué te dijo la piedra y dependiendo de la respuesta tenía el acceso a la iniciación o no, ¿verdad? Aquí está una representación del templo de Salomón, ¿sí? El templo de la sabiduría resguarda la sagrada tradición iniciática, milenaria. Para su ingreso se requiere colocarse entre las columnas de oro y de plata y conocer las palabras de pase adecuadas, ¿sí? En otros mitos, en otras leyendas, se habla, por ejemplo, de algunas palabras, ¿no? Se habla, por ejemplo, de ábrete sésamo, ¿verdad? Sí, ese lugar, esa cueva donde los ladrones, ¿verdad? Guardaban las joyas, los tesoros que ellos robaban, ¿verdad? Y ahí los mantenían escondidos, ¿verdad? Pero para tener acceso a ese lugar, a ese espacio cerrado, ¿verdad? Sí, tenía que pronunciarse una palabra. Al pronunciar la palabra ábrete sésamo, se abría esa puerta y tenían ingreso esos 40 ladrones
que no eran tal ladrones, sino que más bien eran los que iban en los pueblos para capturar esa sabiduría del pueblo, ¿sí? De los bohemios, de los jugadores, de la clase media, ¿verdad? ¿Sí? Capturaba los conocimientos y se los llevaba a esa cueva para conservarlos, ¿verdad? Porque solamente así es como se conservan, guardándolos secretamente, ¿verdad? Y dejando que el pueblo continúe con esos mensajes, con esas tradiciones que son de labio a oído, ¿verdad? Sí. Entonces ahí está el templo de Salomón, ¿verdad? Están las dos columnas, pero habrá dos accesos, dos puertas. ¿Qué significa Salomón? ¿Sí? Sol es Febo o Apolo, el dios del sol. En la Biblia, el sol no está directamente relacionado con el templo de Salomón. Sin embargo, en algunas interpretaciones místicas o esotéricas, el término sol podría referirse a la divinidad, la luz espiritual o incluso a la sabiduría. Ese es el sol, porque el sol da luz, da claridad, ¿sí? Nos hace entender las cosas, ¿verdad? Entonces no es tanto el planeta, ese, ese cuerpo estelar, sino más bien lo que representa, ¿sí? Tal vez la divinidad, la luz espiritual, la sabiduría o la inteligencia superior, o como le quieran llamar. Om es un símbolo y sonido sagrado en varias tradiciones espirituales y religiosas del subcontinente indio, como el hinduismo, el budismo y el jainismo. Se considera el sonido primordial que representa el origen del universo y la conexión con lo divino. Representa la creación, la preservación y la transformación del cosmos, ¿sí? Entonces el Om está sintetizado de la palabra Aum, A-U-M, ¿verdad? Que representa lo que es la creación, la A, la U, la que une, la que unifica, la que preserva, y la M representa la transformación, el cambio, la destrucción para que haya un nuevo nacimiento. Y se sintetiza con la palabra Om, ¿sí? Y la palabra On, O-N, esta palabra podría hacerse referencia a la ciudad de On, O-N, también conocida como Heliópolis en el antiguo Egipto. Entonces aquí vemos cómo esta palabra de Salomón, ¿verdad? No es de un lugar específico, sino que concluye tres culturas diferentes, ¿verdad? Estaríamos hablando del judaísmo con lo que respecta al sol, del hinduismo con el Om y del antiguo Egipto, ¿verdad? Con la palabra On, ¿verdad? Tres culturas diferentes que se preservan, que se conservan a través del símbolo de un templo, el templo de Salomón. En todas las épocas y en todos los lugares ha habido almas de elevada visión espiritual, almas progresistas que han atravesado las oscuras nubes de los fanatismos, que siempre tienden a opacar la verdad divina, ¿sí? Entonces, dentro de la humanidad, pues sabemos gente de todo tipo, ¿verdad? Desde los más ignorantes hasta los más sabios. Y todos los demás, pues estamos ahí en medio, ¿verdad? En un aspecto a veces nos vamos por un lado o a veces en otro aspecto nos vamos por el otro lado. Pero ahí estamos, siempre experimentando, probando, aprendiendo de las experiencias humanas, ¿verdad? ¿Sí? Para llegar a una verdad absoluta en un momento dado, ¿verdad? En un momento dado como que ese plan evolutivo que nos tiene asignada la divinidad es ir escalando poco a poco este aprendizaje humano, ¿sí? Para ir escalando poco a poco hasta llegar a una verdad divina, una suprema verdad.
Y por lo tanto habrá lugares, habrá espacios exclusivos, ¿sí? Que van preservando esa tradición, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta par de diagramas que tenemos aquí, pues hay un templo ahí medio misterioso, ¿verdad? ¿Sí? Donde tiene dos columnas y un templo tiene dos niveles, ¿verdad? Y del otro lado igualmente hay una escalera que nos invita a penetrar a ella, ¿verdad? Pero al ingreso hay también dos columnas, ¿sí? Entonces habrá que tocar adecuadamente la puerta y si nos abren, decir la palabra adecuada, ¿verdad? Y para poder tener acceso a eso, tener derecho a ingresar, a solicitar el acceso, pues tendrá que haber una serie de pruebas, ¿verdad? Una serie de aprendizajes para poder llegar a, a esas columnas que están representadas en estos dibujos. Estos atrevidos aspirantes a la sabiduría esotérica han tenido el valor de romper las cadenas de los credos sin vida y se han enfrentado contra el servilismo y la opinión popular y con osadía han llamado la puerta del templo del saber. ¿A qué se refiere esto? Porque habrá algunas de estas instituciones que les digo que conservan el conocimiento, conservan la sabiduría, conservan esas verdades. Algunas de ellas, por sus dirigentes o por la falta de comprensión, la falta de estudio, de reflexión o de intuición, pues las desvían, ¿verdad? Y pueden causar un maltrato espiritual, ¿verdad? Para las personas e inducirlos de que si no están aquí, si no están conmigo, estarán contra mí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces habrá algunos, sin embargo, que a pesar de toda esa difusión pues, de malos presagios, de malas palabras, que digan que esos templos de sabiduría no existen, sino que tienen hacia el mal, hacia lo negativo. Habrá personas que, sin embargo, luchen contra ello y tendrán la osadía para tocar la puerta del templo del saber. ¿Sí? Lógicamente no será de un día para otro. Tendrá que haber una serie de experiencias, una serie de conocimientos, una serie de pruebas, como para poder reconocer cuál será el verdadero templo del saber. Porque incluso uno mismo puede estar engañado, ¿no? Estar diciendo que está en el camino correcto y a lo mejor no lo es, ¿no? Y eso me recuerda al tercer trabajo de Hércules, ¿sí? Ese, ese trabajo de Hércules se trata de buscar las manzanas de oro de las Hespérides, ¿verdad? ¿Sí? Pero que en un momento dado, dentro de esa búsqueda, se encuentra un maestro del engaño y lo encadena, diciéndole, aquí está la verdad absoluta, no te vayas. Pero con el tiempo, la reflexión, la meditación de este Hércules se da cuenta de que está reciclándose, de que no está aprendiendo, no está trascendiendo, ¿sí? No está adquiriendo sabiduría, ¿verdad? Esa capacidad de comprensión humana. Entonces se da cuenta que ese maestro era del engaño, ¿sí? Y así habrá otros lugares, otros edificios, otras instituciones que también tiendan hacia esos directrices. Y no es que sea mal, sino simplemente, ¿sí? Son procesos de aprendizaje los que vamos teniendo. Y cada quien irá encontrando con el tiempo su verdad, ¿verdad? Y la verdad la vivirá de acuerdo a la etapa de evolución que tenga, ¿verdad? ¿Sí? Entre más evolucionado sea uno, yo creo, ¿verdad? Será así mayor la sabiduría, ¿verdad? Como no hemos llegado a esos niveles, pues estaremos sujetos a encontrar nuestras verdades propias en esos templos del saber. El candidato a la iniciación espera ser admitido a la puerta de ese templo. Y ese templo es el santuario de la naturaleza, la morada de Isis.
la sede de nuestro gran maestro, el Rey Sol. Y a ese santuario se alude a la Biblia como el Templo de Salomón, ¿verdad? Mencionamos esta palabra de Salomón, como les decía, fue el hijo del rey David, pero David a su vez pertenecía a un tribu, un cónclave, a una agrupación, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene todavía mucho más tiempo anterior, ¿verdad? ¿Sí? Nos iríamos muy atrás, donde hay esos patriarcas llamados Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que Jacob precisamente en un momento dado, cuando un ángel le cambia su nombre por el en lugar de Jacob, le cambia su nombre por el de Israel, ¿verdad? ¿Sí? Él forma 12 tribus, 12 agrupaciones, porque 12 hijos que tuvo, cada hijo formó una tribu, ¿verdad? Y una tribu de ellas fue muy importante, ¿verdad? La de Judá, que es de la cual con el tiempo perteneció David, ¿verdad? Después de cientos de años, de generación en generación, ahí perteneció David a esa tribu, de las 12 a Judá. Y Judá es importante porque él describe 7 mensajes, ¿verdad? 7 mensajes que tendrán que ser descubiertos cuando la señal del hombre, la señal del Hijo del Hombre esté en los cielos, ¿verdad? Sí, ahí se descubrirán cuáles serán esos mensajes que oculta secretamente Judá. Como les digo, David perteneció a esa tribu con el tiempo, ¿verdad? David tuvo a su hijo Salomón y Salomón, al construir ese templo, dentro de ese templo estarán esa sabiduría, esos 7 sellos de la tribu de Judá. Habrá que descubrirlos cuáles son, ¿verdad? El candidato sostenido por el amor y la verdad está a las puertas del santuario con las manos puras y el corazón limpio, ¿verdad? O sea, no cualquiera podamos entrar a esos lugares, a esos espacios, ¿verdad? Tendremos que tener cierto nivel, ciertas características, ciertas cualidades, ¿verdad? Ciertos niveles de comprensión como para poder ser llamados a esos lugares, ¿verdad? Entonces, en lo que llegamos para allá, en lo que nos dan acceso a esos templos, ¿verdad? Por lo pronto tendremos que estar nosotros con un corazón limpio, ¿verdad? Con un alma blanca y pura, ¿sí? Con las buenas intenciones, para que si llegara un momento en el cual nos invitaran a entrar a ese templo, pues ya seríamos unos buenos candidatos, porque ya tendríamos que haber realizado cierto trabajo antes de estar entre el sol y la luna, ¿sí? Sus llamadas son al fin contestadas por la voz del silencio, que lo alienta para que persevere en sus esfuerzos, no en la quietud ni en el aislamiento, sino en actuar, en la actividad, en el osar, advirtiéndole que cada quien es quien tiene que abrir por sí las puertas que le conducirán al santuario, puertas que permanecen cerradas para aquellos que no saben usar, ¿sí? Sí, y aquí están, ¿verdad?, representados en una forma alegórica, en una forma simbólica, pues una serie de palabras, una serie de eslogans, ¿verdad?, que nos dirán alguna verdad y que las iremos descubriendo poco a poco nosotros. A lo mejor fuerza, por ejemplo, la primera de ellas, primer escalón, representará a Marte, candor representará a Mercurio, la belleza representará a Venus, ¿verdad?, antes de poder entrar a esas columnas, ¿verdad?, el Sol y la Luna. Entonces ahí tendríamos, ¿verdad?, sin pretenderlo y sin descubrir nada que no sea lo natural, descubrimos los 5 planetas
personales. Marte, Mercurio, Venus, la Luna y el Sol, que son nuestros planetas personales. Ya cuando ingresamos a ese recinto sagrado, entre columnas pasamos, ya veremos otras series de pruebas, una serie de virtudes que tenemos que desarrollar. La benevolencia, el secreto, la tolerancia, el silencio, la fidelidad, ¿verdad? Para después, posteriormente, dirigirnos a las llamadas 7 artes liberales. ¿Ok? Bueno, al fin llegamos al tema, la astrología y la llave de oro. Después de esta pequeña introducción, al fin descubriremos cuál es esa llave de oro. ¿O será la astrología? Lo veremos. Dice, el templo del rey Salomón tiene 2 entradas, 2 puertas. Y el que pretende entrar por cualquiera de ellas tiene que poseer la llave respectiva. Entonces habrá 2 puertas para entrar a ese templo, ¿sí? Por lo tanto, cada puerta tendrá su llave respectiva, ¿sí? Nos darán la oportunidad de escoger la llave, nos darán la oportunidad de escoger la puerta, ¿sí? Eso lo sabremos poco a poco. La puerta de la derecha, se abre únicamente con la llave de oro, la de la izquierda con la llave de plata. Y estas mismas llaves abren las puertas del oráculo interno. Pero la que en la puerta del exterior abre girando de derecha a izquierda, en la del interior tiene que girar al contrario para abrir. Entonces ahí hay un juego de palabras. Ese oráculo interno, pues no es otra que nuestra conciencia. Estaremos capacitados, estaremos entrenados, estaremos pisando en tierra firme. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Sí? Por eso, en el anterior diapositiva, como la que estamos viendo aquí, ¿sí? Habrá una serie digamos, de situaciones que uno tiene que resolver previamente antes de poder escoger, por decirlo así, la puerta respectiva, con la llave respectiva. ¿Verdad? Sí, la fuerza, ¿sí? El osar, el atrevimiento, el deseo, el anhelo de descubrir algo más de lo que comúnmente tenemos. El candor, pero con esa seguridad de que no todo nos será revelado, ¿verdad? Sí, tendremos que buscar algo más, ¿verdad? Siempre habrá algo en nosotros de ignorancia, ¿verdad? Sí, siempre nuestro saber no estará completo, ¿sí? Y tenemos que ver la belleza en todo, ¿sí? El amor, la fraternidad, la humildad, ¿sí? Y eso tiene que ver con el oráculo interno, la conciencia, la reflexión profunda de sí mismo. Ver a la izquierda y ver a la derecha. A la izquierda ver el pasado y a la derecha ver el futuro, porque estamos en medio. Vamos a tomar una decisión en base al pasado y si tomamos esta decisión, ¿cómo será a la derecha? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será adelante? Estas son las llaves de la iniciación, la de oro y la de plata. Son las que abren el templo del rey Salomón o templo de sabiduría. ¿Sí? La llave de oro abre la puerta derecha y la llave de plata la puerta izquierda. La llave de oro es la astrología, que abre la puerta de la astronomía o ley escrita en los cielos por los astros. La construcción de esta llave es rigurosamente matemática, la que asegura la posibilidad de no cometer error.
El investigador que ignore su uso nunca podrá comprender la relación de su alma con el universo. Solo por el uso de esta llave se explican las simpatías y las antipatías naturales, ¿sí? Lo que es lo positivo, lo negativo, lo que es lo armónico y lo inarmónico. Todo lo que está plasmado en el zodiaco, ¿sí? Signos, planetas, casas, aspectos que tienen ambos valores, lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, lo armónico y lo inarmónico, ¿sí? Y aquí tenemos la representación de ese, pues de ese ser humano, de ese nosotros, ¿verdad? Y ahí vemos el zodiaco, ¿sí? Ese zodiaco interno, ese zodiaco que está implícito en nosotros, como un reflejo del, del libro de los cielos, que es la astronomía. La astronomía, ¿sí? Nos describe exacta y precisamente, ¿sí? Las posiciones de los astros, sus movimientos, sus tamaños, sus influencias, sus composiciones físicas y químicas, sus radiaciones, etcétera. Todo eso nos lo describe la astronomía, ¿sí? Y esos astros, como representantes del universo, como representantes de la emanación de ese universo que se llama cosmos, influirán sobre nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y esa influencia será particular en cada uno de nosotros, ¿sí? Aunque nosotros veamos en esta representación, en esta figura, veamos a los signos del zodiaco, esos signos del zodiaco son particulares. Cada quien tendrá sus signos del zodiaco, sus planetas, a su manera, a su forma, de acuerdo a su ley de evolución, a sus principios evolutivos y de acuerdo a su estado de salud anímico, intelectual, espiritual, etc. Todo se influye para que cada signo o cada planeta, etcétera, sea diferente para cada quien, ¿verdad? Solo con la ayuda de la llave de oro puede la mente descorrer los velos del misterio entre seres humanos, pueblos, mundos y sistemas siderales. Esta llave de oro abre la puerta del verdadero saber en el templo del rey Salomón, ¿sí? Dentro de las ramas de la astrología está una rama llamada arqueometría, ¿verdad? Que descifra precisamente, ¿verdad? Las culturas, los pueblos, ¿verdad? ¿Sí? Su inicio, su fin, ¿verdad? Sus situaciones de poderío, sus situaciones de degradación, todo eso lo estudia la arqueometría. Y la arqueometría es una rama de la astrología, ¿sí? Entonces, conociendo la astrología, podemos encontrar o descubrir o desentrañar muchos misterios de las culturas antiguas o de las culturas incluso modernas, actuales. La llave de oro revela el porqué y el cómo del pasado, del presente y del porvenir del hombre. Y en la religión y en la ciencia hay la certeza matemática, porque no tiene que ver con los efectos, sino con las causas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice del hombre, ¿no? Es el hombre y la mujer, o sea, el ser humano en general, ¿verdad? ¿Sí? Esta llave de oro, pues, es como está hecha esta llave matemáticamente bien estructurada, ¿sí? Habrá que ver cómo esos números, ¿verdad? Esos números que forman esas matemáticas para hacer la llave, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué significa que la llave esté hecha matemáticamente? ¿Verdad? Para descubrir no solamente nuestro presente actual, sino nuestros antecedentes, el porvenir, qué sucederá posteriormente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las decisiones que tomemos, habrá cierto destino, cierto porvenir, que significará una configuración planetaria, ¿sí? Un zodiaco diferente para el momento que estemos viviendo, ¿sí?
El alquimista que no cuente con la llave de oro se esforzará en vano en querer transmutar los metales bajos en oro y fracasará en querer producir el elixir de la vida. La alquimia, pues, es una ciencia sagrada, ¿no?, que busca transmutar el plomo en oro, el metal muy denso al oro. Pero sabemos que para llegar de ese metal denso, pesado, al más sutil, al más brillante de todos, el oro, ¿sí?, habrá que pasar de metal en metal, ¿verdad? ¿Sí? Y será, la secuencia será del plomo al estaño, del estaño al hierro, del hierro al cobre, del cobre al mercurio, del mercurio a la plata y de la plata al oro. O sea, son escalas evolutivas, escalas de aprendizaje que vamos teniendo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, el alquimista que quiera transmutar ese plomo en oro, pues tendrá que saber forzosamente astrología. O al revés, el astrólogo que quiera conocer el destino de sí, sus antecedentes, su futuro, etcétera, pues tendrá que conocer algo de alquimia, ¿sí? Está entrelazado todo, ¿sí? No es astrología y ya, no es alquimia y ya, no es magia y ya, sino todo está entrelazado, ¿sí? El médico, el científico mental, el científico material, ninguno sabrá descubrir las verdades ocultas si no está familiarizado con la astrología. Bueno, aquí ojalá y con el tiempo, ¿sí?, todos los seres humanos sepamos algo de astrología, ¿verdad? Y esos profesionistas, estos que egresan de las universidades con sus vastas y demasiadas carreras universitarias, ¿verdad?, que supieran astrología, la pudieran aplicar mejor en su oficio, ¿verdad? Ojalá y el médico supiera la astrología para ver, de acuerdo al zodiaco, de acuerdo a la carta natal, de los enfermos, ¿verdad?, de los que buscan a su salud, buscar las razones, los motivos de por qué está enfermo y cómo recuperar la salud y cómo mantenerla, ¿verdad? El, y así el arquitecto, conocer la astrología, el abogado, conocer la astrología, etcétera. Todos los profesionistas, ojalá y supiéramos astrología para poderla aplicar y darnos cuenta de cómo el mundo cambiaría sus formas de ver las cosas, de sentir las cosas, de pensar las cosas. Sería un mundo diferente. Ojalá y sea aprobado un momento dado en los gobiernos la astrología en forma oficial. Las naciones se elevan y se hunden con precisión rítmica, pero esos periodos de engrandecimiento y declinación solo los conocen los que usan la llave de oro, ¿sí? Sí, con la astrología pues se puede dar cuenta uno cómo tenemos una época de, de creación, ¿verdad?, de desarrollo, llegar a una culminación máxima pues de ese saber, ¿verdad? Después vendrá la declinación, ¿verdad?, llega el sopor, ¿sí?, el detrimento total, la decadencia total, para resurgir nuevamente otra época, otra etapa, otra vida nueva, ¿verdad? Y no me refiero únicamente a los seres humanos, sino a los pueblos, ciudades, países completos, continentes completos, ¿verdad? ¿Sí? Que estamos en ese proceso evolutivo, ¿sí? Eso fue la llave de oro. La llave de plata de la ley oral no es otra que el sagrado tarot o libro de Tot. Los grandes conocedores del tarot fueron Saint Martin, Papus, White,
Cromley, Eliphas Levi, Pollack, Juan White, etcétera, ¿sí? Ha habido grandes tarotistas en todas las épocas, en todos los lugares, ¿verdad? Uno de los más representantes del tarot tradicional, del tarot iniciático, pues es este Papus y Eliphas Levi, ¿verdad? Sí, son grandes ocultistas de todos los tiempos y plasman en sus obras, ¿verdad? Lo que es el tarot tradicional, el sagrado, el iniciático, ¿verdad? Que puede ser aplicado no únicamente en el ambiente humano así tradicional, sino también en las ciencias mezcladas, por ejemplo, eh, el tarot con la alquimia, el tarot con la astrología, el tarot con el yoga, el tarot con todo puede ser eh, aplicada esta llave de plata, ¿sí? Ese sagrado tarot. Esta llave de plata ha mantenido en secreto grandes enseñanzas y verdades desde la creación del mundo. Raimundo Lulio fue otro gran cabalista que aseguró que por medio del tarot podían resolverse todos los problemas, habiendo sido la mejor obra de su vida el método de aplicar el tarot. El libro de Thoth era conocido con diversos nombres desde la más remota antigüedad y fue dispuesto por las mismas mentes maestras que poblaron de caracteres místicos los cielos constelados y forjaron la llave de oro para su interpretación, ¿verdad? Entonces, hay una tradición occidental, ¿verdad? ¿Sí? Que vendría siendo la astrología, y una tradición oriental, que es la del libro del Thoth, ¿verdad? Que es la cultura egipcia la que transmite ese saber, mejor dicho, lo ha conservado y en un momento dado lo transmite. Regresando un poco a la llave de oro, la llave de oro tiene un vástago, ¿sí? Esa parte más grande de la llave, de 22 símbolos, que son los 12 signos zodiacales y los 10 planetas. Tiene una anilla de 4 décadas, en donde están distribuidos los 36 decanatos y las 4 estaciones del ciclo anual solar, ¿sí? O sea, el zodíaco está dividido en dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical es el medio cielo, fondo cielo, y el eje horizontal es el ascendente y el descendente. Son los que inician esos sectores, son las llamadas casas angulares, ¿verdad? Que representan las 4 estaciones de la naturaleza, ¿verdad? Primavera, verano, otoño e invierno, ¿verdad? ¿Sí? Pues cada signo, cada signo zodiacal, que son de 30 grados cada uno, a su vez está dividido en 3 partes, ¿verdad? Que se les llama decanatos. Si son 12 signos y cada signo está dividido en 3, nos dará los 36 decanatos, de los cuales habla aquí, ¿verdad? Y dentro de ese conglomerado de los decanatos, ¿verdad? Donde están los 12 signos del zodiaco, estarán incrustados los 10 planetas. Pero recordando que cada decanato, a su vez, tiene un planeta que lo gobierna, ¿sí? ¿Sí? El signo es gobernado por un planeta, pero a su vez cada decanato por otro planeta, ¿verdad? Diferente u otro, ¿verdad? Las guardas o dientes de esa llave giran en los 3 mundos y que consisten en las 12 casas mundanas y el regente elemental de cada uno de los 4 cuadrantes, ¿verdad? Entonces, cada cuadrante, como les dije, ¿sí? Son eh, los signos con que inicia cada cuadrante, o sea, el ascendente, el fondo cielo,
el descendente y el medio cielo, ¿sí? Hay un signo ahí. Ese signo será, ese signo corresponderá a la primera casa, ¿no? Esa casa será la casa angular, ¿sí? Y esa casa, por lo tanto, ese signo, que puede ser poquito signo o mucho signo en esa casa, ¿verdad? El regente de ese signo será el regente del cuadrante, ¿verdad? ¿Sí? O sea, repito, los 12 signos están repartidos en los 360 grados, pero a su vez, dependiendo de la rotación de la Tierra, de la hora de nacimiento del individuo, pues empezará en determinado signo esa salida del sol, ese ascendente, ¿verdad? Ese ascendente puede estar en un signo. Ese signo tiene un regente, ¿verdad? Y ese regente, la cúspide de ese signo, ¿verdad? Regente, será el regente de todo el cuadrante, ¿sí? Así de tal forma que tendremos 4 regentes en 4 cuadrantes, ¿verdad? ¿Sí? Donde que esta llave gira en los 3 mundos, ¿verdad? El mundo sublunar, el mundo solar y el mundo del empirio, ¿verdad? La llave de plata es un duplicado de la de oro, con la diferencia de que su acción es femenina y pasiva. Tienen así con ella la misma relación que la mujer con el hombre, ¿verdad? O sea, la llave de oro es masculina y es activa, ¿verdad? A diferencia de la llave de plata que es femenina y pasiva. Cada uno de los 22 arcanos mayores del tarot tiene exactamente correspondencia con cada uno de los 12 signos zodiacales y los 10 planetas. Los 40 arcanos menores, numerados, tienen estrecha relación con los 36 decanatos y las 4 estaciones del ciclo anual solar. Las 16 cartas de las figuras de los palos y colores, o sea, el rey, la dama, la reina, ¿verdad? El, uh, iba a decir el alfil en el ajedrez, se llama alfil, la torre, el caballo, ¿verdad? ¿Sí? Esas 4 representantes de cada carta, ¿verdad? Sí, se refiere a estas 4 estaciones, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese tema del tarot lo vamos a hablar próximamente en un taller exclusivo de puro tarot, ¿verdad? Que se va a realizar en Durango, ¿verdad? Presencial. El investigador puede tener la plena seguridad en su labor aplicando estas 2 llaves, al macrocosmos y al microcosmos. Y también puede estar expuesto al error sin tener los debidos conocimientos. O sea, se refiere al macrocosmos, el cielo, el zodiaco, y el microcosmos, el ser humano, ¿sí? A través del cielo, a través del zodiaco, puede uno encontrar su, su vida, ¿verdad? Puede encontrar sus antecedentes, puede uno encontrar su presente, puede uno encontrar su destino, ¿sí? Y si aplicamos ahí el tarot, o sea, el microcosmos, encontraremos una forma de vivir más sana, más saludable, más consciente. Utilidad de la astrología. Será muy importante hoy en día mejorar la forma de vida de la humanidad. Eso que ni qué. Seguro hemos sido testigos en lo general de que nos ocupamos demasiado por los valores materiales y mucho menos en el desarrollo espiritual. No tanto. Habrá veces que hasta lo consideramos como secundario, el aspecto espiritual, ¿sí? Sería como de la segunda opción, y lo material sería la primera opción. Y no es tanto un error, ¿verdad? Sí, porque para tener aspiraciones espirituales tenemos que tener los bienes materiales, ¿verdad? Tener lo mínimo necesario para
vivir bien, tranquilamente, ¿verdad? La materia. La materia sustenta a lo espiritual. En esta época vemos hambre, pobreza, desigualdad social, deseos de poder y riqueza, homofobias, guerras, epidemias, pandemias, etcétera, ¿sí? Y eso, pues, es lo que estamos viviendo. Pero, ¿habrá cambios en un futuro? ¿Sí? Yo digo que sí, pero esos cambios empiezan con el presente. Y ese presente es nosotros. Si nosotros en lo particular empezamos a generar esos cambios trascendentes, ¿verdad? Poco a poco la humanidad irá cambiando, irá pasando de una etapa que está en este nivel, pasará a un nivel diferente, superior. Es bueno recordar que el ser humano posee su libre albedrío y debido a esto generará su propio destino, ya que con sus tomas de decisiones así lo hará. Y esto es muy contrario al supuesto determinismo que existe, como si tuviéramos un destino forzoso por cumplir una supuesta misión obligatoria en esta vida, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Es una situación para pensar, ¿verdad? El libre albedrío o el determinismo, ¿sí? Y existe un destino marcado, un destino que tenemos que cumplir, ¿sí? O nuestro libre albedrío nos salvará de ese destino, de esa predestinación, ¿sí? Es algo para estudiar. Y esta ciencia de la astrología nos ayuda a resolver estos misterios. De ahí también la importancia de estudiarnos a nosotros mismos, de conocernos, de comprender a nuestros semejantes. Y una de tantas formas que existen es la astrología. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, ¿sí? ¿Y cómo se conoce uno a sí mismo? Hay varias herramientas. Y una de las herramientas, tal vez la más importante, sea la astrología, ¿sí? Pero hay otras más herramientas. Con que estudiemos seriamente las que lleguen a nuestras manos, pues sigamos adelante, ¿verdad? Pero con disciplina, ¿verdad? Para llegar desde lo básico hasta lo más avanzado, ¿sí? Desde lo fundamental a lo superior, a lo más sutil. Y ahí es donde debe surgir la nueva astrología, que sea un lenguaje que parta de lo simbólico, pero hacerlo real y práctico, que haga cambios genéticos necesarios en los seres humanos, estudiantes de esta ciencia sagrada, cambios derivados de una disciplina y voluntad férrea para superar las propias limitaciones tradicionalmente humanas, como pueden ser los apegos a los bienes materiales y sentimentales, las manías o mañas, los vicios degradantes que nos hagan ver que estamos en algunos pedestales falsos de donde podemos caernos, ¿sí? Entonces, la astrología, bien estudiada, bien analizada, bien comprendida, puede hacer muchos cambios trascendentales en nuestra vida, ¿sí? Aquí habla hasta de cambios genéticos. Ya no alimentar el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, esa prepotencia que a veces brota en nosotros, afectando a terceros, la autosuficiencia de sentirse superior y a veces hasta vivir del pasado hace daño, etcétera. Todo eso pues nos mantiene en un cierto estado de salud física, anímica, mental, ¿verdad? Espiritual. Así nos mantiene en ese estado. Y no nos damos cuenta de ello porque así vivimos. Así nos hizo Dios, decimos, ¿sí? Así es nuestro destino. Pues no, ¿verdad? Estudiando la astrología a profundidad, podemos darnos cuenta de esto y empezar a hacer cambios de eso, ¿sí? Que se modifique nuestro temperamento, que se modifique nuestra forma de vivir, de sentir y de actuar. Deben surgir cambios verdaderos en nosotros, que ojalá y sí modifiquen nuestros genes, que cambien favorablemente para que la genética personal
trascienda muchas formas de vivir caducas que estancan el proceso evolutivo humano. ¿Sí? Habrá corrientes del saber humano que digan que pues la genética, así nacimos y así nos quedamos con ella. No puede haber cambios genéticos, ¿verdad? Pero de acuerdo a la astrología, sí puede haber esos cambios, ¿verdad? Usando el ser humano su libre albedrío, generará su propio destino o destinos, ya que son tomas de decisiones, ya que tenemos libre albedrío. Lo cual significa que sus planetas y sus signos zodiacales, él los vivirá como mayor le plazca, ¿sí? Cada quien es dueño de su propia vida, el arquitecto de su propio destino, cada quien. Y aunque el, el guía, el orientador, el profesional, el psicólogo, el médico, el astrólogo, el sexólogo, la persona aquella que le diga, modifica esto, cambia aquello, ten en cuenta esto, y no lo hace, pues seguirá en su mismo estado, ¿verdad? De salud, anímica, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces uno tiene que aplicar ahí la fuerza de voluntad, la osadía, el atrevimiento para seguir adelante. Y ahí es donde surge la cosmogenética, que es el lenguaje de los cambios genéticos en los seres humanos, derivados de una voluntad hacia superar las propias limitaciones, como cuáles: apegos, manías, vicios, orgullo, vivir en el pasado, degradaciones, autosuficiencia, prepotencia, etcétera. De tal forma que él colocará sus astros donde mayor le convenga para que sus genes cambien a su favor, ¿sí? Entonces podemos seguir igual o podemos ser diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Seguir con esos apegos, con esos vicios, ¿verdad? Con ese orgullo, ¿verdad? O bien irlos limando poco a poco, ir desbastando esa piedra bruta de la cual somos, ¿verdad? Para quitarnos esas asperezas y pulirla, dejarla brillante y luminosa. ¿Qué es la cosmogenética? La cosmogenética es una interpretación razonable de la astrología o cosmobiología, que se traduce como un lenguaje de los cambios genéticos posibles en los seres humanos, derivados de la fuerza de voluntad y de la reflexión profunda sobre sí mismo, para superar las propias limitaciones, debilidades, vicios, defectos y apegos. ¿Sí? Bien estudiada, comprendida y aplicada en la vida diaria, se puede cambiar la información genética personal, simplemente mediante la interacción en las relaciones humanas y no tanto mediante las influencias estelares tradicionales. ¿Sí? La solución la tenemos aquí adentro, en nuestra cabeza, en el corazón, en los intestinos, en los plexos, ¿verdad? Ahí está la solución a todo. Todo lo que sucede en nuestra vida no es por casualidad, no es por error, no es por castigo divino, no es por culpa del vecino, del gobierno, es por culpa de uno mismo. ¿Sí? Reconocer eso, ¿sí? Empezar a estudiarse a sí mismo, reflexionar, ¿verdad? Entrarse cada vez más en sí, ver ese pasado, ver esos antecedentes que tenemos, el presente que estamos viviendo, tomar decisiones adecuadas para tener un futuro diferente, una vida diferente, ¿sí? Y dejar a un lado esas situaciones que nos encadenan, que nos atrapan en esta vida actual en la cual nos encontramos. Bien. Y así terminamos esta plática, ¿verdad? Sí. Espero que se haya captado este concepto, ¿verdad? De la llave de oro, la astrología tan importante y necesaria que tenemos al alcance de nosotros, estudiada sistemáticamente con una metodología adecuada
podemos encontrar algunas claves que vayan descubriendo esas debilidades, esa forma de ser de uno y buscar los cambios, la trascendencia, ¿sí? Buscar ser mejores individuos para la sociedad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por todo. Y adelante, Claudia Alejandra, y después Luis, y después Oscar. Después Julia. No sé si tengan acceso a su micro. Ya. Ya, por favor, acceso al micro, si no con señas. Hagan la pregunta señas. Pues quién sabe qué le pasaría a Gloria, es la que va regulando aquí los micros. ¿Cómo sería tarot con yoga? Muy bien. Ese curso es el que vamos a dar aquí en Durango próximamente. Les digo la fecha. En Durango y en Torreón. Vamos a estar allá. El sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre en Durango. Y en Torreón, el curso será de astrología y tarot el 7 y el 8 de octubre en Torreón. A ver, voy a buscar. Ah, sí, hago las diapositivas yo, eh, Ya, las imágenes, tengo miles de ya, imágenes. Bueno, ya ya se vi la, reactivó el audio, para ya que se puedan reactivó hacer el las audio. preguntas. ok, Ya se reactivó. Primero Claudia. creo que ya se fue. Adelante, Luis. No, por ahí está. Gracias. Claudia, que hable Claudia primero. Sí, ¿sí me escucha, maestro? Sí, sí, se escuchó, sí. Bueno, ¿sí me Sí, escucha, escucho el maestro? silencio. Sí, escucho, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la plática, maestro. Saludos a todos. Yo quería preguntarle, actualmente, ¿qué instituciones o grupos practican esotéricas, ocultistas o alquímicas, como lo que nos estuvo platicando? Y más que nada, pues también saber qué tan inmersa está la Suprema Orden del Aquarius con este tipo de prácticas, con estos conceptos. Gracias. Bueno, la institución se divide en dos ramas principales, ¿no? La red GFU, la red cultural, y la Suprema Orden del Aquarius, ¿verdad? Todo ese bagaje de conocimientos, talleres, cursos, lo exterior, ¿verdad? Lo que puede ser público, se estudia aquí en la red, ¿verdad? Estas charlas, los cursos, los talleres, todo eso, ¿verdad? En la parte de la orden hay lugares específicos donde son multiplicados o profundizados
esos conocimientos, que no es abierto al público, sino que es algo más secreto, más reservado, más discreto para los grupos que pertenezcan a esta orden iniciática. Primer grado, segundo, tercero, cuarto, etcétera. ¿Ok? Pero sí se profundiza estos conocimientos. Gracias. Sigue Luis. Pues no me queda más que agradecer, maestro, la charla, ¿no? Es demasiada la información y muy concisa y muy nutritiva, ¿no? Estoy muy, muy contento de haber escuchado esta plática porque es demasiada información y sobre todo que pues muy sintética y como para reflexionar unas 2, 3 encarnaciones con esta plática, maestro. La verdad me quedé impresionado cómo va narrando la historia de la astrología y cómo le va buscando la analogía y sobre todo las diapositivas tan bonitas que están ahí, ¿no? Que nos hacen que nos despertemos de cada mensaje que nos está dando. Ojalá que esta plática se haya grabado, ¿verdad? Porque está muy buena, maestro. Muchas gracias, no me queda más que agradecer. Gracias, Luis. Un No, abrazo. gracias a usted, Julia maestro. Mena. Julia Mena, adelante. Sí, buenas noches a todos. Mi pregunta, bueno, más bien son dos en una. El otro día estaba viendo un programa en la televisión de una persona que lee el tarot. Entonces mi pregunta es, ¿se puede leer el tarot a distancia? Porque a esa persona nada más le daban el nombre y su fecha de nacimiento. Se supone que tiene que dar también la hora de nacimiento. Entonces, esa es mi pregunta, de que sí puede ser que esa persona pueda leer el tarot de esa manera. Y mi otra pregunta, pues, es una reflexión sobre que ella misma predecía supuestamente el futuro y decía que estamos entrando a una época en que va a haber mucha deshumanización. ¿Usted qué cree, maestro? Bueno, con respecto a la primera pregunta, que si se puede hacer a distancia, hay personas que tienen esa capacidad, ese don, ¿sí? Personas invidentes, personas que no ven, sin embargo, ven las cosas de otra forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí hay personas que tienen esas cualidades de nacimiento que sí pueden, como dice usted, leer las cartas del tarot, sí se puede. No todas, pero sí habrá algunas. Y con respecto a la deshumanización, pues se refiere a que tenemos un nivel ahorita humano, somos de tal nivel humano. Tenemos que romper esta parte humana para rehacer una humanidad diferente, ¿sí? Entonces es cierto lo que dijo, ¿sí? Estamos deshumanizándonos poco a poco, tirando a la basura lo que nos estorba, lo que no nos sirve, lo que ya usamos, ¿verdad? Pero ahora tendrá que haber un tipo nuevo de humanidad, un ser humano diferente. Y estos seres humanos ya pisan tierra, ¿sí? Entonces es cierto lo que dijo. Pero no se piense que se va a acabar la humanidad y esas cosas, no, esa parte no. ¿Ok? Sí, muchas gracias, maestro. Wilfrido. Wilfrido. Wilfrido, Buenas adelante. noches. Buenas noches, nuevamente no cambié el nombre que está a nombre de mi esposo,
pero soy Melania Carrascosa Venegas, Genián, San José Insurgente, Ciudad de México. Buenas noches, maestro, buenas noches a todos, muchas gracias por la palabra. Sí, maestro, bueno, dos cosas. La semana pasada comentábamos, le preguntaba yo que entonces el sentido es vivir en la virtud. Me decía usted que sí, vivir en la virtud. Un cambio de la forma que llevamos cotidiana para intentar cada vez más vivir en la virtud. Y aquí me queda claro que entonces, ligando un poco lo de la semana pasada y lo de esta semana, es eso, la llave de oro, ¿sí? Es que levantó la mano, levanté la mano. Entonces, es para cambiar inclusive la genética, para deshumanizarnos de lo obsoleto, lo que nos estorba y volver a humanizarnos, es trascender todo lo que traemos de enseñanza, de herencia, de información genética, como dice usted, con la cabeza, con el corazón, con el cuerpo, vivir en la virtud, o sea, tratando de cambiar todas estas reacciones normales, naturales, conocidas, aprendidas, y tratar de vivir entonces en la virtud ya más consciente de ser iniciados en la puerta del templo, limar la piedra o pulir la piedra para este cambio trascendental, tanto en genética como en forma de ser. A todo esto nos está llevando, usted decía que nos podemos conocer y reflexionar sobre sí mismos con el estudio de la cosmobiología. Ligamos entonces lo de la semana pasada con todo lo de ahorita para subir todos los escalones de la escalera que usted nos hizo el favor de transmitirnos en esta imagen, y va a ser así, con la fuerza de voluntad, tratar de vivir en la virtud, como comentábamos. Se quedó pausado el... Maestro, ¿sigue conectado? Se quedó pausado. Maestro, ahí está. Ah, sí, aquí anda. Bueno, se supone que está, pero ya. Pero no tiene el micrófono. Tiene bloqueado su micrófono, maestro. Nada más para que lo desbloquee. Lo que entendí de lo que nos dijo, haga usted una lista de sus cualidades, virtudes, defectos, lo que usted crea que es, ¿verdad? Y haga una lista, o sea, con una raya que una lo que pueda cambiar. ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Sí? ¿Cómo va a modificar? Para que haya algunas, digamos, regulaciones de su vida, algunos cambios sustanciales, ¿sí? Pero en base a lo que tiene, a lo que posee, a lo que vive, ¿verdad? ¿Sí? Tratar de hacer esos cambios, esas modificaciones, lo que necesite usted, hágalo, ¿sí? Muchas gracias, maestro. Muy interesante y muy ilustrativa su enseñanza. Muchas gracias. Gracias para Sanidad servirle. para el alma, adelante. Will, ya tienes que entrar. Muy buenas noches. Sí, yo quería saber si existe, yo soy nuevo en esto, no conozco mucho. Primero que todo, agradecerles, maestro, por la plática. Muy interesante. Yo apenas me estoy introduciendo en esta área con la ayuda de un amigo que se llama Fernando Miramontes. Y yo quería saber, no pude entender bien la primera parte porque había un poco de desconexión con la internet acá en esta área donde yo estoy. Y no entendí muy bien la relación entre el Templo de Salomón y la astrología, pero quería saber si existe la posibilidad si ustedes comparten estas diapositivas, para ver si Fernando me puede explicar un poco más al respecto, ya en un ámbito más cerrado. Y se va
se grabó la charla. Oh, Se ok. sigue Y les grabando. y les va a llegar a ustedes. Oh, perfecto. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Sí, por para todo. servirle, para servirle. Saludos a Fernando. Claudia, Serán adelante. dados. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, ¿pudiera, por favor, bueno, explicarnos esa parte en la que los planetas están ubicados en cada parte del cuerpo? Y me gustaría saber, por ejemplo, bueno, como vi que los planetas estaban ubicados y en relación a los signos, pues era como esa parte de las dignidades, ¿verdad? Donde está cada planeta cada planeta está en domicilio, se podría decir. ¿Qué otro enfoque pudiera tener esta ubicación de planetas? Pudiera ser, por ejemplo, que lo tomáramos como un enfoque para prevenir a lo mejor futuras enfermedades, porque cada parte del cuerpo sitúa a un planeta y un signo. ¿Qué nos pudiera comentar, maestro? Gracias. Es que les he dicho, por ejemplo, la carta natal, ¿no? La carta natal, que se estructura de acuerdo a una fecha, a una hora de inicio, ya sea el nacimiento de una persona, la inauguración de un local comercial, la apertura de un torneo de no sé qué cosa, siempre se calcula para ciertos sucesos, ciertas actividades humanas, ¿verdad? Ok. Esa carta, por lo tanto, es toda una sabiduría la que está plasmada ahí, ¿verdad? Esa carta nos va a indicar lo que nosotros queremos saber. ¿Qué queremos saber, por ejemplo? Usted habló de la salud, pues los planetas y los signos se encajonan, o sea, hay un cajoncito llamado de la salud. Ahí se interpretará el planeta y el signo, las casas, los aspectos, de acuerdo a ese cajoncito. Pero vendrá un deportista, ¿verdad? Y quiere saber cómo le va a ir en el deporte, si es necesario que cambie de país, que cambie de actividad, etcétera, etcétera. Entonces abrimos el cajón del deporte, donde cada planeta y cada signo representarán algo relacionado con el deporte, ¿verdad? Entonces, la carta natal es universal, ¿sí? ¿Cómo la queremos descifrar? A través de la salud. Pues sí, entonces vamos a ver, cada planeta va a representar una parte del cuerpo, un órgano, un plexo, ¿verdad? Algo tiene que ver. Por lo tanto, el signo zodiacal igualmente, ¿verdad? Aries la cabeza, Tauro el cuello, Géminis los pulmones, Cáncer el estómago, Virgo los intestinos, Escorpión los órganos genitales, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y donde cada planeta que está por ahí cerquita de ese signo o en ese signo, ¿verdad? Representará algo, ¿sí? Una tendencia a una enfermedad leve o una enfermedad crónica, casa 6 o casa 12, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, la interpretación de la carta natal va a ser lo que yo requiero saber en ese momento. Por eso, cuando se interpreta la carta, el que va a consultar tiene que ser bien específico. No va a decir, ¿cómo me va a ir va a ir de vacaciones? ¿Cómo va a ser mi matrimonio? ¿Cómo me voy a ganar la lotería? No puede haber tres preguntas diferentes para una sola carta. Primero una, después otra y después otra, con la misma carta. No sé si quedó claro. Para mí sí. Sí, muy claro. Sí, gracias, maestro. ¿Okay? Hay más preguntas en línea. Dice, maestro, ¿usted hace las diapositivas? Me gustan mucho las imágenes que usa. Yo mismo las hago.
Le preguntan, ok. Luego dice, déjeme ver. ¿Cómo sería tarot con yoga? Están preguntando. Yoga muy interesante, ¿verdad? Tendría que Ujú. ponerse la carta natal, ¿verdad? Los arcanos mayores, por ejemplo, se distribuirán al azar en las 12 casas, ¿verdad? Ahora, como el yoga está relacionado con la salud, ¿verdad? Buscaremos, de acuerdo a la pregunta específica de su salud, de su yoga, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere saber, ¿verdad? Y levantaremos esa carta y ya nos dará una respuesta a esa carta, ¿verdad? Pero no se puede decir aquí, así como lo estamos haciendo ahorita, porque tenemos que ver el zodiaco, las cartas, los arcanos, qué arcano nos salió, si nos salió al derecho o nos salió al revés, si nos salió el loco, nos salió la torre, o nos salió no sé, el emperador, la carroza, etcétera, ¿verdad? O sea, no es sencillo decirlo ahorita, sí. En un taller práctico sí se puede decir contestar rápidamente y mejor esa pregunta. Le preguntan que cuándo va a Colombia a dar astrología y tarot. 4, luego. Pues falta que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Todavía no sé, en este mes, hasta octubre, no sé, sé que estaré en el Ashram Raíces, pero a partir de octubre o noviembre me asignarán otro ashram y a lo mejor me toca ir allá por el Paraíso, el Edén, Tena, allá en Colombia, y ahí estaré con gusto, ¿no? Con mucho gusto. ¿Ok? Wilfrido le pregunta que si los cursos serán presenciales. Los del tarot sí tienen que ser presenciales, ¿verdad? Sí, porque ahí se interacciona con la gente y voy pasando mesa por mesa, cómo está la tirada, etcétera, ¿no? Tienen que ser presenciales. Es más difícil que sea en línea. Muy bien, pues, ¿y alguna Sí otra es. pregunta? No, ya para que el maestro se vaya a descansar. Claudia. Sí, antes de que la pregunta de Claudia, en el tarot, pues busquen ahí en su localidad, ¿verdad? Si hubiera algún grupito, un grupo 10, 20 personas, 30, 50, que quisieran un curso de taller, un taller de tarot, organícense y presencialmente iríamos a ese lugar, a esa localidad, ¿verdad? San José Insurgentes, hace como 2 años que no voy por allá, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora sí, Claudia, adelante. Gracias, ya es la última, maestra. Para preguntarle, ¿qué opina usted, por ejemplo, de esta ideología social con respecto al tarot? Yo, por ejemplo, puedo ver y notar que si bien la gente, pues ya con la era de Acuario se empieza a abrirse bastante con, no sé, con astrología, con la práctica de distintas disciplinas, con el tarot sí es un poquito más cerrado. Esto se podrá deber, no sé, a que la gente por lo general le produce cierto miedo porque como se ha manejado por varias personas que, como bien lo comentó, maestros del engaño, simulan que es para predecir el futuro, podría ser que más bien estas personas temen a saber el futuro, o ¿usted qué opina al respecto? Son etapas humanas, ¿no? Sí, una persona que no sepa leer y escribir, tal vez no cree lo que está escrito en el periódico, ¿sí? Lo que está escrito en los WhatsApps, dice, no, eso no existe, no creo. ¿Por qué? Porque desconoce la lectura de las letras, ¿verdad? Así, hay mucha ignorancia en muchas ramas del saber. Hay muchos seres humanos que tienen fundamentos para, aceptar o para creer que la Tierra es plana. Pues, así es, hay muchas, hasta científicos que dicen que la Tierra es plana, pues tienen el derecho de
pensar lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Hay muchos que no creen que se haya llegado a la luna, tienen su derecho, ¿verdad? Etcétera, o sea, mucho conocimiento, ¿verdad? De las células, de los virus, que como no los conocemos, no los aceptamos, a mí no me hacen daño los virus, a mí no me hacen daño las bacterias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no las conozco, no las veo, ¿verdad? Pero existen. Entonces, poco a poco la humanidad irá quitándose esos velos de la ignorancia, ¿verdad? Ahorita, como dijeron unas personas, un par de europeos, decían que la astrología era puro engaño, puro mito, ¿sí? Que no existía eso, que predecir, que conocer, pero dijeron, vamos a estudiarla para demostrarles que no existe eso. La estudiaron y llegaron a la conclusión de que es cierta la astrología, ¿verdad? A esos que dicen que el tarot no existe, que estudien el tarot, ¿verdad? Que comprendan el tarot y se van a dar cuenta que sí es una herramienta más que nos ayuda a los procesos evolutivos del ser humano. ¿Ok? Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para que el maestro pueda irse a descansar. Me parece que el profesor Ofiel tiene unas preguntas ahí en el chat, por ahí vi. Ofiel, si gustas hacer preguntas de viva voz, adelante. Lea Claudia, que ya las vio. Sí, de hecho fueron las primeras. Ofiel, si gustas hacer tus preguntas, nada más hay que reactivar el micrófono. Lea Claudia, ya que las vio. Ah, bueno, ándale, Claudia. Que las leas. El detalle es que como son las primeras, el chat no las carga. Eso no se graba, no se queda. Maestro, le voy a leer una. Sí, adelante. Maestro, en varios de los estudios, la llamada iniciación está siempre estrechamente a varios rituales, secretos y estrictos. ¿Eso aún perdura en nuestros tiempos? Ok, sí. Para que exista la iniciación, debe de existir un ritual, ya sea una iniciación simbólica o una iniciación real, debe de haber un ritual determinado. A lo mejor simplemente, como podemos ver en las películas, con una espada en los hombros, ¿verdad? Se le da el título de tal, se inicia en la caballería o en la nobleza, ¿sí? Eso es un ritual, ¿verdad? Los rituales son necesarios para la iniciación. Y al haber rituales, tiene que haber todo un procedimiento, todo un orden, ¿sí? Ese orden es lo que hace que el ritual sea valedero, sea tradicional, que se vaya conservando, ¿sí? Entonces es válido tener todavía actualmente ese tipo de rituales, esa solemnidad necesaria, que aunque sea algo simbólico, sin embargo, tiene que haber algo solemne, algo serio, ¿verdad? Algo sereno, para que esa iniciación sea aceptada, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sí es cierto que esto debe de continuar con los tiempos, aunque se van actualizando los procedimientos, las formas, lo exterior, pero la esencia no cambia. O sea, la esencia de otorgar un grado de caballero, otorgar un grado de esto, un grado iniciático, ¿sí? El grado es la esencia, pero la forma puede ser diferente. En lugar de poner la espada en los hombros, a lo mejor se pone en la cabeza una vez y ya, ¿verdad? Se actualiza las formas, pero no y los rituales, por lo tanto.
pero no la esencia de las cosas. ¿Ok? Bueno, tiene otra pregunta. ¿Aún habrá esos sitios sagrados donde antes de entrar se hace una prueba como la que se hacía a los pies de la Esfinge? Ok. Ahora ya no es tanto de esa forma, de ese sistema, ya no es tanto. Ahora será de otra forma, ¿sí? Antes, en esas épocas, sería necesario que el candidato por sí mismo descubriera lo que hay a su alrededor. Ahora, con los tiempos, el conocimiento se va incrementando, vamos aprendiendo y habrá preguntas específicas de qué es lo que ha descubierto a través del estudio, de la investigación. Antes era a través de la observación, ¿verdad? De la intuición, de lo que creía que era. Ahora no, el bagaje que de conocimientos es tan prolífico, tan extenso, que tenemos que tener unas bases intelectuales también, aparte de la intuición, aparte de que el alma o que el corazón sienta algo, ¿sí? Tiene que haber algunos conocimientos prácticos, ¿verdad? Que pueden ser aplicados para tener acceso a ese lugar específico, a ese templo, a esa cámara, a ese lugar secreto, ¿sí? Tiene que haber ese bagaje de experiencias acumuladas que las demuestre a través de preguntas y respuestas. Listo, maestro. Solo eran esas dos. Gracias. Esperamos en Cali. Gracias, María. Ya estamos a pocos minutos de las 9, maestro, cuando usted guste. Por mí ya. Y nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Va a haber otro tema relacionado con este. Vamos a tratar de ir hilvanando, ¿sí? Y recibirán noticias en el transcurso de esta semana de cómo va a ser el tema, qué tema específico será. Muchas gracias por todo y nos vemos el próximo jueves. Y no se les olvide que busquen, ¿verdad? Analicen las cosas y obtengan su propia verdad. Muchas gracias por todo y nos Gracias, vemos para la maestro. próxima. Gracias. Muchas gracias, maestro. Esperamos Y verlo feliz en noche para Cali. todos. Gracias, Gracias, hasta maestro. luego. Gracias, saludos. Gusto en escucharle. Feliz noche. Gracias, gracias.